Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo programa, nuestro devocional de este día. Para la gloria de Dios, hoy nos corresponde un nuevo tema para edificar nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 15 y nuestro tema de hoy, resurrección más que fe. La resurrección es mucho más que tan solo tener fe en Jesús. La resurrección de Jesús es el centro, es el corazón de la fe cristiana, es el corazón del cristiano. Creer en la resurrección de Jesucristo es creer en nuestra resurrección. Ahí en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces tampoco hay resurrección de muertos. Entonces nosotros tampoco tenemos esa esperanza de resurrección. Creer entonces en la resurrección de Cristo es mucho más que tan solo saber que Él murió y que después se levantó entre los muertos. El verdadero cristiano sabe y entiende todo lo que implica lo que es la resurrección de Jesucristo. Vamos a mirar en esta ocasión qué sucede en nuestra vida con la resurrección de Jesucristo. ¿Qué pasa con nosotros? Porque muchos de nosotros los cristianos simplemente nos limitamos con saber que Jesucristo resucitó, que Jesús murió, resucitó y que está en los cielos, pero nada más. Que muchas personas del mundo no creen en la resurrección. Triste es que son más los cristianos que los de afuera, los que no creen en la resurrección de Jesús. Miremos ahí en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, el llamado de atención entonces de Pablo es a quién, no tanto a los de afuera. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo nosotros podemos predicar de la resurrección de Cristo si muchos de ustedes dicen no creer en ella? Si muchos de los que hacen parte de la iglesia no creen en ello. Hay muchas personas hoy en día que nosotros vemos que son cristianos, pero siempre hemos dicho, ¿qué es lo que lo motiva a ser cristiano? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué dice pertenecer a una iglesia? Porque cree en la resurrección, porque cree que va a tener un más allá, porque cree en la vida eterna, porque cree que Jesucristo puede transformarle su vida para un día estar allá en ese cielo, o simplemente porque le han dicho que en ese lugar oran y consigue trabajo, en ese lugar oran y es sano de sus enfermedades. Hoy en día, lo que mueve a muchas personas es el conseguir un milagro. Es más, podríamos decir que el corazón, el centro del cristianismo moderno son los milagros. Nosotros miramos que la gran mayoría de las iglesias lo que hacen es énfasis en los milagros. Y todos sus espectáculos, todos sus shows y todo lo que hacen va centrado en los milagros. Pareciera ser entonces que el corazón cristiano es los milagros, pero nosotros nos damos cuenta a través de Pablo que el verdadero corazón, el centro del cristianismo no son los milagros. El centro del cristianismo es la resurrección, la vida eterna, la salvación, una vida nueva más allá después de la muerte. Eso es lo que mueve verdaderamente al cristiano, pero vamos a mirar en qué transforma a nosotros esa vida de ahora una vida de resurrección. Vamos a mirar beneficios de la resurrección de Cristo. Primero, nuestros pecados son perdonados. Ahí en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros debemos entender que gracias a la resurrección de Jesús, ¿qué es lo que nosotros ahora tenemos garantizada? El perdón de pecados. Ahora nosotros podemos estar convencidos que nuestros pecados son perdonados. No para seguir haciendo maldad, sino para estar convencidos de que ese es el medio por el cual nosotros podemos tener acceso a esa salvación, a esa vida eterna. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es mucho más que un acontecimiento público en esa ocasión, que a muchos emocionó de saber que Él había resucitado.
que Jesús resucite significa que nosotros tenemos esperanza también de resurrección y sobre todo que Jesús perdona nuestros pecados. Segundo, recibimos de la gracia de Jesús. Ahí en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, ¿qué es lo que reconoce? Gracias a la resurrección, gracias a Jesús, gracias a que Él resucitó, yo tengo de su gracia. ¿Y qué dice Pablo? Porque yo he trabajado más que los demás, mucho más que los otros apóstoles, y nosotros lo podemos ver. Tan solo con estudiar la Biblia sabemos que uno de los apóstoles que más trabajó, ¿quién fue? Pablo. Pero Pablo reconoce algo. Dice, yo soy uno de los que más he trabajado, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios en mí. Y eso nos permite, la resurrección, la muerte de Jesús y su resurrección nos da de su gracia, para que ahora nosotros podamos decir lo que dice Pablo. Nosotros trabajamos y trabajamos fuerte, pero no nosotros, sino la gracia de Dios. Lo triste es que muchos cristianos ya no trabajan fuerte. No pueden decir yo trabajo fuerte, yo trabajo más que los demás y gracias a la gracia de Dios es lo que he hecho. Muchos cristianos hoy en día viven en una somnolencia total. No da lo máximo, no da lo que tiene que dar, sino mucho menos y algunos nada de lo que tienen que dar. Pablo dice, yo doy más de lo que otros dan, yo hago más de lo que otros hacen. Qué bueno que nosotros a través de esa gracia de Dios podamos decir, yo doy más que otros. Aquí en la iglesia yo trabajo más que otros. Como pastor que podamos decir, yo trabajo mucho más que otros pastores, pero no yo. ¿Sino quién? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que abre esas puertas. La gracia de Dios es la que hace que las cosas sean posibles. Tantas cosas que Dios nos regala para beneficio de su obra y que nosotros muchas veces ni siquiera las buscamos. Es más, como iglesia muchas veces hay algunos que lo primero que buscan es dinero para hacer grandes cosas, pero nos damos cuenta que con la gracia de Dios, sin la necesidad de toda esa gran cantidad de dinero, podemos hacer cosas que otros con dinero no lo pueden hacer. ¿Qué lo hace? La gracia. Hay personas, tanto en lo secular como en lo espiritual, hay personas que no son cristianos, que tienen mucho dinero, pero no tienen la gracia de Dios. Tienen mucho dinero y ¿qué tanto hacen? Nada. Hay otros que tienen la gracia de Dios, tienen muy poco dinero, pero hacen mucho. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Pablo dice, yo soy el que más frutos he dado, pero no yo, sino la gracia de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos decir, todo lo que tenemos no es producto de las riquezas, no es producto de la gran cantidad de dinero, sino de la gracia de Dios. Porque hay iglesias como personas particulares que tienen mucho dinero y no hacen nada. Y hay otras iglesias o personas particulares que no tienen dinero, pero hacen mucho. ¿Quién hace eso entonces? La gracia de Dios. Segundo, entonces recibimos de la gracia de Dios y su gracia nos transforma y hace que seamos muy diferentes a lo que éramos antes. Ahí en el versículo 9, ¿qué es lo que reconoce también Pablo? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo reconoce y dice, es que ya ni siquiera yo entiendo por qué soy uno de los que más fruto doy, cuando yo no era nada, soy el más insignificante. Hay otros apóstoles que son muy grandes, hay otros apóstoles que tienen renombre, hay otros apóstoles que tienen demasiada fama. Yo no soy nada, dice él, yo era un perseguidor de la iglesia. Y por eso en el 10, ¿qué dice? Porque no soy yo, es la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que nosotros seamos transformados, renovados. Pablo dice, yo era antes otro, yo era un perseguidor, pero ahora le sirvo a Dios con todas las ganas. Así como yo perseguía al cristianismo con pasión, ahora defiendo al cristianismo con pasión. Así como hacía maldad antes con pasión, hoy esa misma pasión la aplico al servicio de Dios. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir eso. A mí me sorprende mucho cuando personas de la misma iglesia vienen y me dicen, pastor, me dieron un premio por ser el mejor empleado del mes. Y yo digo que bueno que en la iglesia pudiéramos decir también, tú eres el mejor siervo del mes. Pero nos preocupamos por ser los mejores empleados.
Nos preocupamos por ser el mejor estudiante de la universidad, del colegio. Y yo no digo que eso sea malo, tienes que hacerlo. Pero así como soy de bueno afuera, tengo que ser de bueno adentro. Eso es lo que dice Pablo. Porque yo afuera yo era un perseguidor, yo era el mejor, persiguiendo a los cristianos. Pero ahora que me he convertido a Cristo, también sigo siendo, ¿qué dice él? El mejor. Era el mejor allá afuera, soy el mejor acá adentro. Qué bueno entonces, tú que me estás mirando y tú que estás en este lugar, si tú eres cristiano, yo sé que antes de ser cristiano, tú eres muy buena, eras muy buena. Eras muy buena haciendo la maldad, eres muy buena haciendo lo malo, yo era muy bueno haciendo lo malo allá afuera. ¿Por qué con esas mismas ganas con que hacíamos lo malo allá afuera, por qué no servirle ahora a Dios? Pero ¿sabes qué es lo triste? Que muchas personas allá afuera, antes de ser cristiano, eran muy buenos estafadores, eran muy buenos en la maldad que hacían. Y ahora que se han hecho cristianos, qué malos que son para servirle a Dios. Deberíamos ser muy buenos sirviéndole, así como éramos muy buenos haciendo lo malo. Pablo dice, yo antes de la gracia de Cristo, yo era muy bueno haciendo lo malo, pero ahora sigo siendo muy bueno haciendo lo bueno. Y eso deberíamos aprender nosotros. Yo sé que tú allá afuera, si no hacías maldad, allá afuera eras el mejor estudiante, eras el mejor empresario, eras el mejor empleado. ¿Por qué hoy como cristiano eres el peor cristiano? ¿Por qué si allá afuera servimos con tanto fervor? Porque ahora que somos cristianos lo hacemos con tanta mediocridad. Allá afuera nos dan premios por ser los mejores estudiantes. Allá afuera nos dan premios por ser los mejores empleados. Por empresario. Pero como cristianos no nos ganamos ni lo más mínimo. Porque no trabajamos con el mismo fervor, con la misma pasión. La resurrección de Cristo a nosotros nos da de su gracia. ¿Y para qué? Para que seamos los mejores. Tercero, tenemos la esperanza de un día resucitar, y eso es lo más importante para nosotros los cristianos también. Versículo 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son en Cristo en su venida. Con la resurrección de Cristo se abre una puerta maravillosa para nosotros los que le creemos en Él. También tenemos la esperanza de la resurrección. Eso es lo que nos mueve. Porque muchas veces nosotros como cristianos lo único que nos mueve es el saber que Dios nos va a ayudar, el saber que Dios nos va a dar empleo, el saber que Dios nos va a sanar. Pero no nos preocupamos mucho por ese regalo maravilloso de la resurrección. Nosotros como cristianos, el saber que Cristo resucitó nos da la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Y eso es lo que nos mantiene con vida aquí en la tierra. Eso es lo que le da propósito a nuestra vida cristiana. Saber que un día también vamos a resucitar. Saber que un día también vamos a hacer lo que hizo Jesús. Cuarto, esta esperanza nos evita regresar a las prácticas del mundo. El saber que voy a resucitar, el saber que tengo salvación y vida eterna, el saber que un día voy a estar en el cielo, es lo que me impide que yo vuelva a mis prácticas, que yo vuelva al mundo, que yo vuelva otra vez a la misma condición donde un día Dios me sacó. Ahí en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué es lo que nos dice? Si como hombre batallamos en Éfeso, si como hombres hicimos tantas cosas, ¿de qué nos sirve si no hay resurrección? Si no hay vida eterna. Entonces, ¿él qué dice? Comamos y bebamos. Total, mañana moriremos. ¿Qué es lo que hace entonces que nuestra vida se mantenga recta? La esperanza de tener esa salvación, la esperanza de tener esa vida eterna, la esperanza de esa resurrección hace que nosotros no volvamos a lo de antes.
Por eso Pablo lo explica con toda la claridad. El saber que yo también voy a resucitar, el saber de la resurrección, es lo que hace que yo me mantenga íntegro y derecho. Porque de lo contrario, él, ¿qué dice? Comamos y bebamos. Total, hagamos la vida que hacíamos antes. ¿Para qué cohibirnos de tantas cosas? Si, total, para que Dios haga un milagro en mí, ¿qué es lo único que necesitamos? Fe. Si allá afuera hay muchas personas que son alcohólicas, drogadictas, que son personas de muy mala reputación, son personas muy malas, pero han recibido milagros. Si tú vas a esos santuarios y vas a esos lugares donde ellos acuden a orar o a rezar, como dicen ellos, por un milagro, tú vas a encontrar que en esos lugares hay infinidad de placas de agradecimiento por milagros que han recibido. Y ellos siguen en su misma maldad y siguen haciendo lo mismo de antes. Por lo tanto, para hacer un milagro o para recibir un milagro, lo único que necesitamos es fe. No tener una vida recta, no tener una vida correcta. Si yo quisiera simplemente recibir un milagro de Dios, yo puedo seguir con mi vida normal, como estaba antes acostumbrado a vivir, e igual mi fe me llevaría a recibir un milagro. Pablo, ¿qué dice? Porque para mí la esperanza está en la resurrección, y la esperanza de resurrección es lo que me hace mantenerme recto. Porque si ya no hay resurrección, total, si lo único que busco son milagros, pero no va a haber resurrección, no va a haber vida eterna, ¿qué es lo que él dice? Entonces comamos y bebamos. ¿Para qué nos cohibimos de tantas cosas? ¿Para qué dejamos de hacer tantas cosas que posiblemente nos agradan, pero que sabemos que a Dios no le agrada? La esperanza de un día tener resurrección. La esperanza de un día poder estar en un cielo. Esa esperanza es lo que evita que volvamos al mundo. Vamos a mirar allí 3 puntos importantes de los impedimentos de creer en la resurrección. ¿Qué es lo que hace que nosotros no creamos en la resurrección? ¿O qué es lo que hace que el mundo no crea en la resurrección? ¿O qué es lo que hace que muchos cristianos busquen tan solo milagros, mas no entiendan ni crean en la resurrección? Vamos a mirar allí 3 puntos importantes. Primero, las malas conversaciones o las malas compañías. Ahí en el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros como cristianos mantenemos ahora unas muy buenas costumbres diferentes a las que teníamos antes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que nosotros empezamos a conversar con cristianos tibios que todavía tienen esas malas costumbres del mundo. ¿Y qué pasa con esas costumbres? Se nos pegan a nosotros. Y pronto nosotros, después de ser entregados, ¿y cuántas veces en esta iglesia y en cualquier iglesia tú puedes ver personas que decimos, ese hermano qué entregado que era? Ese hermano era el mejor en orar. Ese hermano no faltaba a un culto. Ese hermano no faltaba a un devocional. Ese hermano no faltaba a un ayuno. Y hoy brilla por su ausencia. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué esa pasión con la que comenzó se le empezó a apagar? Porque empezó a juntarse con cristianos tibios. Lastimosamente en todas las iglesias, aquí en esta iglesia encontramos personas tibias, personas que vienen, sí, muy religiosamente a los cultos, pero que son tibios, que no les gusta servir, que les gusta estar de lejitos, que viene el culto cuando viene, y eso que viene de mala gana, pero bueno, viene. Cristianos tibios. Si ese cristiano tibio se junta con un otro cristiano, ¿de qué va a hablar ese cristiano tibio? ¿Le va a animar a que se esfuerce más? No, él le va a decir, ¿para qué va? Mire que yo voy cuando me acuerdo. Y eso se va a pegar. Y eso es lo que se le pega. Por eso dice, no es rey. Las malas conversaciones, ¿qué es lo que hace? Corrompen, dañan las buenas costumbres. Hay cristianos que hemos adquirido muy buenas costumbres, pero lastimosamente se están perdiendo. ¿Por qué? Porque nos juntamos con personas tibias, le escuchamos a personas tibias. Una buena costumbre es congregarnos. ¿Y qué dice Pablo? No dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque el congregarme es una costumbre, pero es una costumbre buena. Porque alguien podrá decir, pero es que usted se congrega por costumbre. Pues Pablo dice que no perdamos esa costumbre.
Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Y si yo tengo que acostumbrarme a venir al culto y yo digo y me dicen que es una costumbre, pues yo prefiero esa costumbre buena a tener la costumbre del el domingo, en lugar de venir aquí, ir a un bar, que también es una costumbre, o ir a cualquier otro lugar que en nada me aproveche y que también es una costumbre. El ser humano se mueve por la costumbre. Por lo tanto, o me acostumbro a hacer cosas para Dios o me acostumbro a hacer cosas para el mundo. Pero nosotros los seres humanos a algo nos tenemos que acostumbrar. ¿Te acostumbras a lo bueno o te acostumbras a lo malo? Eso es tu decisión. El problema es con quién nos juntamos. Dependiendo con quién andamos, dependiendo con quién hablamos, es la costumbre que nosotros vamos adquiriendo. Si tú en el mundo, no solamente en lo espiritual, si tú allá en el mundo te acostumbras a andar con pereza, con personas perezas, con personas mediocres, pronto tú ¿qué vas a hacer? Un mediocre más, un pereza más. En el mundo hay un adagio que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Dependiendo con quién andamos, nosotros adquirimos costumbres. Las costumbres de ellos terminan apegándose a nosotros. Por eso es que la palabra también nos dice que nosotros no debemos convertirnos a ellos, sino ellos a nosotros. Está hablando de costumbre. O te acostumbras a lo que hace el mundo, o el mundo tiene que terminar acostumbrándose a lo que hacemos nosotros. Es una lucha. En el hogar muchos de nosotros podemos vivir con personas inconversas, personas que no son cristianas. Ellas tienen sus propias costumbres y tú tienes las tuyas. Pero la guerra y la lucha es ¿quién acostumbra a quién? Hay gente que le llega visita a la casa. ¿Qué pasa? Ponte en esta situación. Tú te estás preparando, te estás vistiendo para venir al culto y preciso llega una visita. ¿Qué harías? Y nos quedan dos opciones. Le puedo decir a ellos, lo invito, voy al culto, o espéreme, voy al culto y vengo. Está en su casa, siga, descanse, le dejo sirviendo algo y me voy al culto. O me acostumbro a no ir al culto. Hay personas que preciso siempre se pierden de los cultos, porque siempre les llega visita en las horas del culto. Y como esa persona quiere sacarte de la vida cristiana, por eso esa persona siempre se le ocurre irte a visitar ¿cuándo? En el momento que tienes que venir al culto, porque ella ya sabe. Ella sí es persistente, ella sí tiene un propósito, sacarte de la vida cristiana. Por eso siempre te va a llegar a visitar a la hora que vienes al culto. Pero como tú no tienes un propósito claro, entonces terminas acostumbrándote. Y después te acostumbras. Y después, aunque ya no haya visita, ya no vienes al culto. Porque ya te acostumbraste. Nosotros los seres humanos somos seres de costumbre. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos impide creer en la resurrección? Primero, las malas conversaciones, las malas compañías. Segundo, falta de buena comunicación con Dios. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿A quién está hablando? ¿A personas del mundo? ¿A personas de la calle? Le está hablando a la iglesia. ¿Y a la iglesia qué le dice? Con vergüenza en mi corazón, tengo que decirles que muchos de ustedes, los que están sentados aquí en una silla en esta iglesia, que muchos de ustedes, los que se congregan con nosotros, con pena, con vergüenza, tengo que decirles que ustedes no conocen a quién. A Dios. Les está hablando a ellos, les está hablando a la congregación, les está hablando a la iglesia. Porque nosotros somos muy expertos en tomar esta palabra y enfocarla a los de afuera. No, le está hablando a los de adentro, a los creyentes, a los cristianos, a los que han recibido a Cristo en su corazón. Les está diciendo, ustedes vienen simplemente se dejaron llevar por la costumbre, mas ya no entienden para qué es que vienen. Muchos de ustedes vienen, pero con vergüenza. Por eso es que dice con vergüenza. Si fuera que le estuviera hablando a los de afuera, ¿tuviera él vergüenza? No. Es a los de adentro. Dice, ¿sabes qué? A mí me da vergüenza de hablar lo que voy a hablar. Muchos de los que están en este lugar no conocen a Dios, porque tienen una muy mala comunicación con Dios. Nosotros conocemos a los demás a través de los medios de comunicación, sean hablados, escritos o como sea. A medida que nosotros nos comunicamos más con una persona, más la conocemos, más la queremos, más queremos estar con esa persona. Eso pasa en la iglesia. Con las personas que en la iglesia mantenemos más contacto, más comunicación, somos las personas más allegadas.
Por eso hay que muchos dicen, es que yo no estoy en la rosca. No, no es que sea rosca, es que tú no te comunicas. Es que tú has perdido el contacto. Y si tú pierdes el contacto, no solo sales de la rosca de Cristo, sino de la rosca de cualquier rosca. De tu colegio, de tu universidad, de tu familia. Lo que nos mantiene unidos, ¿qué es? La comunicación. Hay parejas que viven bajo un mismo techo, duermen en una misma cama y tienen una mala comunicación y no se conocen. El esposo no conoce a la esposa no conoce al esposo, los hijos no conocen a los padres no conocen a los hijos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mala comunicación. Si tú quieres mantener la confianza con una persona, si tú quieres mantener esa unidad con la persona, no dejes de comunicarte. No sé si te ha pasado aquí mismo con la iglesia. Con las personas que vienen de manera regular tenemos cierta confianza. Con las personas que de vez en cuando vienen, ¿la confianza es la misma? No, tarde o temprano terminamos olvidándonos de ellas. Y ellas olvidándose de nosotros. Eso es lo normal. Es la cercanía lo que hace que las personas se amen, se quieran, se extrañen. Pero si dejamos esa comunicación, lo mismo pasa con Dios. Yo debo mantener una buena comunicación. ¿Y cómo la mantengo esa comunicación? Solo a través de dos medios. A través de la oración, que es cuando yo le hablo, y a través de la palabra, que es cuando Él me habla. Hay personas que les gusta orar en gran cantidad, pero no les gusta estudiar la palabra. ¿Eso qué significa? Que esa persona solo está hable, pero nunca escucha. Hay personas así, no sé si en tu casa pasa. Hay personas que hablan, pero nunca escuchan. Y hablan en gran cantidad, pero no escuchan. Es un monólogo. Solo habla, pero no escucha. Y lo mismo pasa con Dios. Nosotros hablamos, le pedimos, ayunamos, pero solo hablamos, pero nunca hacemos uso de la palabra. Significa que nunca le estamos escuchando. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, es que tú no me oyes? No, no es que no me oiga, Él sí me está oyendo. El que no le está oyendo, ¿quién es? Nosotros. Hace ratos Él ya te dio la respuesta que tú estabas esperando. Hace ratos Él ya te dijo lo que tú esperabas que te dijera. El problema es que tú nunca le escuchaste, porque nunca te atreviste a estudiar la palabra. Y tantos y siendo cristianos, es que, pastor, lo que pasa es que ya parece que Dios no me escucha. ¿Y por qué? No es que Dios no me habla, no, Él sí te habla, es que tú no le escuchas. Él siempre nos habla, porque es un buen padre, siempre nos habla. Nosotros somos los que estamos tan ocupados hablándole, que no tenemos tiempo para escuchar. Afuera hay así, hay esposos, hay esposas, que dedican tanto tiempo en hablar, que se les olvida escuchar. La verdadera comunicación es de ida y vuelta. La verdadera comunicación es hablar, pero también escuchar. Es más, es preferible escuchar más y hablar menos. Pero nosotros hablamos más y escuchamos menos. Y eso hace que tengamos una mala comunicación con Dios o una mala comunicación con los demás. Solo una buena comunicación es lo que nos une a Dios, una buena comunicación nos une a los demás. Si en tu hogar estás pasando problemas, si en tu hogar estás teniendo dificultades, pregúntate esta mañana, ¿no será que estás fallando en la comunicación? ¿No será que te es difícil mantener una buena comunicación? Porque no has aprendido a escuchar. Porque no tienes paciencia. Sabes, muchos de nuestros hijos tienen que ir a hablarle al vecino, porque los padres no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados, estamos trabajando, salimos muy de mañana y llegamos muy tarde. Ya no hay espacios. Y el único espacio donde antes se hablaba, que era la hora del almuerzo o la hora de la cena o el desayuno, ya está ocupado. Ya otro ocupó ese lugar. Ese otro es el celular. Ya tú puedes mirar, todos estamos almorzando, pero cada quien está en su celular chateando. Hasta el baño ya extraña porque en el baño no se hace lo que se tiene que hacer. Ahora la gente entra al baño ¿a qué? A esconderse para chatear, para que nadie se dé cuenta. Se ha perdido la comunicación en la familia y por eso la familia cada vez está peor. Se ha perdido la comunicación con Dios y por eso esa relación cada día está peor. Hoy buscamos a Cristo solo por un milagro, pero ya no lo conocemos. Pablo, ¿qué dice? Con vergüenza tengo que decirles que ustedes no conocen a Dios.
¿Y por qué no lo conocemos? Porque no tenemos buena comunicación con Dios. Tercero, no entender que nuestro cuerpo en el cielo será diferente. Debemos entender que el momento de la resurrección para nosotros, nuestro cuerpo es diferente. Versículo 35, 36 y 44. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. El versículo 44, si siembras cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dice que resucitaremos ¿en qué? En un cuerpo espiritual. Esta carnita se queda, porque esto no es más que el estuche. Se queda. Nosotros tendremos un cuerpo que dice espiritual, algo muy diferente. En el cielo no pueden entrar ni carne ni sangre. Ahí en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La única forma de mantenernos activos espiritualmente es si servimos de todo corazón en la obra. Y sobre todo, el servir a Jesucristo tiene recompensa allá en el cielo. Veamos en el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué dice? En vano. La única manera de mantenernos activos en la obra de Dios es sirviendo. Y la única manera de mantenernos vivos es actuando. Todo órgano que no se utiliza, ¿qué pasa? Se atrofia. Y nosotros somos órganos en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, si tú no sirves, si yo no sirvo, me atrofio. Y por eso es que vivimos tan mal en la vida espiritual. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? La única forma de mantenernos activos es sirviendo. Pero no te canses de servir, porque hay un aliciente. Dice que si nosotros le servimos, tendremos recompensa ¿dónde? En el cielo. Pero ¿sabes algo mejor? Si le servimos a Dios con ganas, no solamente tendremos recompensa en el cielo, sino también aquí en la tierra. Hay gente que le sirve a Dios y solo espera la recompensa en el cielo, y aquí en la tierra vive muy mal. Hay gente que cree que servirle a Dios es sinónimo de pobreza. Hay gente que cree que servirle a Dios es símbolo de una vida arruinada. ¿Y usted por qué vive tan pobre? No, yo le sirvo a Dios, yo vivo por fe. No, es que debe servirle a Dios, pero también es a esperar lo mejor de Él. Dice que nosotros si le servimos a Dios tendremos recompensa en el cielo, pero recompensa también aquí en la tierra. Miremos en Marcos 10:29. Marcos 10:29 y el 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuánto dice? 100 veces más, ¿dónde? Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, no, ¿qué dice ahí más? ¿Cuántos dice que recibiremos entonces? 100 veces más. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y la vida eterna allá en el cielo. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros le servimos a Dios, recibiremos 100 veces más. En la vida venidera, allá en la vida eterna, y también aquí en la tierra. ¿Cómo? En salud, en bienestar, en paz, en poder vivir bien aún en medio de las adversidades. Porque hay muchas personas que se desaniman de servirle porque dicen, es que yo estoy sirviéndole a Dios y tengo los mismos problemas. Yo le sirvo a Dios y igual en mi familia ha habido enfermos. Le sirvo a Dios e igual me he enfermado.
es que servirle a Dios no significa que no vayamos a tener problemas. Ese 100 veces más que Dios nos da, no significa que nos va a quitar todos los problemas, no significa que nos va a dar todo el dinero del mundo. Significa que ahora podremos vivir bien aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas, que podemos experimentar paz en medio de la tormenta. Eso es la recompensa que Dios nos da a cada uno de nosotros. La resurrección de Jesucristo y la nuestra es la que da sentido a nuestra vida espiritual. Si no hay nada que esperar después de la muerte allá en el cielo, y si nuestra vida sigue igual aquí en la tierra, no tiene sentido la vida cristiana. Por lo tanto, podríamos decir lo que dijo Pablo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así que este es el mensaje de esta mañana que Jesucristo tiene para nosotros a través de su palabra, los beneficios de la resurrección de Jesús. Lo importante de mantenernos activos, lo importante de mantener una buena comunicación con Dios y con los demás. Si tú eres de los que deja de congregarse, lastimosamente pronto en la iglesia te van a olvidar. Si tú eres de los que dejan de unirse con tu familia, pronto te van a olvidar. Si tú eres de los que adquiere malas costumbres, lastimosamente igual pronto te van a olvidar. La buena comunicación con Dios y con los demás es lo que nos mantiene unidos. Y esa actividad es lo que nos mantiene vivos en la vida espiritual o en la vida secular. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios lo permite, el día de mañana al horario de las 7:30 estaremos compartiendo otro devocional, otra palabra, otro consejo para nuestra vida. Y recuerda, mañana a las 7 de la noche estaremos también transmitiendo nuestro culto, ese culto maravilloso de adoración, de alabanza y de estudio bíblico que tenemos en este lugar y es transmitido a través de nuestro canal. Dios los bendiga, los esperamos en nuestra próxima emisión. Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo programa, nuestro devocional de este día. Para la gloria de Dios, hoy nos corresponde un nuevo tema para edificar nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 15 y nuestro tema de hoy, resurrección más que fe. La resurrección es mucho más que tan solo tener fe en Jesús. La resurrección de Jesús es el centro, es el corazón de la fe cristiana, es el corazón del cristiano. Creer en la resurrección de Jesucristo es creer en nuestra resurrección. Ahí en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces tampoco hay resurrección de muertos. Entonces nosotros tampoco tenemos esa esperanza de resurrección. Creer entonces en la resurrección de Cristo es mucho más que tan solo saber que Él murió y que después se levantó entre los muertos. El verdadero cristiano sabe y entiende todo lo que implica lo que es la resurrección de Jesucristo. Vamos a mirar en esta ocasión qué sucede en nuestra vida con la resurrección de Jesucristo. ¿Qué pasa con nosotros? Porque muchos de nosotros los cristianos simplemente nos limitamos con saber que Jesucristo resucitó, que Jesús murió, resucitó y que está en los cielos, pero nada más. Que muchas personas del mundo no creen en la resurrección. Lo triste es que son más los cristianos que los de afuera, los que no creen en la resurrección de Jesús. Miremos ahí en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, el llamado de atención entonces de Pablo es a quién, no tanto a los de afuera. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo nosotros podemos predicar de la resurrección de Cristo si muchos de ustedes dicen no creer en ella? Si muchos de los que hacen parte de la iglesia no creen en ella. Hay muchas personas hoy en día que nosotros vemos que son cristianos, pero siempre hemos dicho, ¿qué es lo que lo motiva a ser cristiano? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué dice pertenecer a una iglesia?
porque cree en la resurrección, porque cree que va a tener un más allá, porque cree en la vida eterna, porque cree que Jesucristo puede transformarle su vida para un día estar allá en ese cielo, o simplemente porque le han dicho que en ese lugar oran y consigue trabajo, en ese lugar oran, y sino quién, la gracia de Dios en mí. Y eso nos permite la resurrección, la muerte de Jesús y su resurrección nos da de su gracia, para que ahora nosotros podamos decir lo que dice Pablo: nosotros trabajamos y trabajamos fuerte, pero no nosotros, sino la gracia de Dios. Lo triste es que muchos cristianos ya no trabajan fuerte, no pueden decir yo trabajo fuerte, yo trabajo más que los demás, y gracias a la gracia de Dios es lo que he hecho. Muchos cristianos hoy en día viven en una somnolencia total. No da lo máximo, no da lo que tiene que dar, sino mucho menos, y algunos nada de lo que tienen que dar. Pablo dice: yo doy más de lo que otros dan, yo hago más de lo que otros hacen. Qué bueno que nosotros, a través de esa gracia de Dios, podamos decir: yo doy más que otros. Aquí en la iglesia yo trabajo más que otros. Como pastor, que podamos decir: yo trabajo mucho más que otros pastores, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que abre esas puertas. La gracia de Dios es la que hace que las cosas sean posibles. Tantas cosas que Dios nos regala para beneficio de su obra y que nosotros muchas veces ni siquiera las buscamos. Es más, como iglesia muchas veces hay algunos que lo primero que buscan es dinero para hacer grandes cosas, pero nos damos cuenta que con la gracia de Dios, sin la necesidad de toda esa gran cantidad de dinero, podemos hacer cosas que otro es sano de sus enfermedades. Hoy en día, lo que mueve a muchas personas es el conseguir un milagro. Es más, podríamos decir que el corazón, el centro del cristianismo moderno son los milagros. Nosotros miramos que la gran mayoría de las iglesias lo que hacen es énfasis en los milagros. Y todos sus espectáculos, todos sus shows y todo lo que hacen va centrado en los milagros. Pareciera ser entonces que el corazón cristiano es los milagros, pero nosotros nos damos cuenta a través de Pablo que el verdadero corazón, el centro del cristianismo no son los milagros. El centro del cristianismo es la resurrección, la vida eterna, la salvación, una vida nueva más allá después de la muerte. Eso es lo que mueve verdaderamente al cristiano, pero vamos a mirar en qué transforma a nosotros esa vida de ahora una vida de resurrección. Vamos a mirar beneficios de la resurrección de Cristo. Primero, nuestros pecados son perdonados. Ahí en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros debemos entender que gracias a la resurrección de Jesús, ¿qué es lo que nosotros ahora tenemos garantizado? El perdón de pecados. Ahora nosotros podemos estar convencidos que nuestros pecados son perdonados. No para seguir haciendo maldad, sino para estar convencidos de que ese es el medio por el cual nosotros podemos tener acceso a esa salvación, a esa vida eterna. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es mucho más que un acontecimiento público en esa ocasión, que a muchos emocionó de saber que Él había resucitado. El que Jesús resucite significa que nosotros tenemos esperanza también de resurrección y sobre todo que Jesús perdona nuestros pecados. Segundo, recibimos de la gracia de Jesús. Ahí en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, ¿qué es lo que reconoce? Gracias a la resurrección, gracias a Jesús, gracias a que Él resucitó, yo tengo de su gracia. ¿Y qué dice Pablo? Porque yo he trabajado más que los demás, mucho más que los otros apóstoles, y nosotros lo podemos ver. Tan solo con estudiar la Biblia sabemos que uno de los apóstoles que más trabajó, ¿quién fue? Pablo. Pero Pablo reconoce algo. Dice, yo soy uno de los que más he trabajado, pero no yo,